Tor fue por muchos años el pueblo más peligroso del Pirineo. La montaña que lo rodea fue testigo de los crímenes que se llevaron a cabo en este lugar. Su estratégica frontera con Andorra lo convirtió en un lugar de mucho interés económico, donde la codicia y la ambición se mezclaban en un cóctel muy peligroso. Intentos por explotar sus recursos fueron recibidos con fracasos rotundos, mientras que la discordia reinaba entre los vecinos, incapaces de ponerse de acuerdo. Esto provocó fuertes enfrentamientos entre ellos, sobre todo entre dos familias, los Sansa y los Palanca, los protagonistas de esta historia. Este conflicto acabó con la muerte violenta de 3 personas. Casi 30 años después del último crimen, este sigue envuelto en misterio y sin resolver. Acompáñanos a conocer en profundidad la historia de este pueblo y los motivos por los que se consideró por muchos años el lugar más peligroso del Pirineo. Muy buenas mochileros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. En el día de hoy nos estamos dirigiendo al pueblo de Tor. Tor fue por muchos años uno de los pueblos más polémicos de la región de los Pirineos. Y bueno, ahora mismo estamos yendo caminando porque hemos tenido que dejar el coche un poquito más atrás, ya que el estado del camino es bastante malo, sobre todo ahora en invierno. Incluso nos hemos encontrado con unos señores que estaban intentando retirar una piedra enorme que se había caído en el camino. Así que nada, tenemos que seguir andando. Nos estamos adentrando al pueblo de Tor, pero queremos entrar con la máxima discreción posible porque no sabemos si a día de hoy vive gente aquí y al fin y al cabo la historia que envuelve este lugar es bastante polémica y tampoco queremos meternos en ningún problema, ¿verdad? Hace unos 100 años, Tor era uno de los pueblos más ricos del Pirineo. Se encuentra a unos 1700 metros de altura y llegaron a vivir unas 150 personas aproximadamente. Lo que pasa que, igual que muchos pueblos de España, se abandonó debido a sus condiciones de vida y a su clima. De hecho, es que no hay ni agua corriente ni electricidad en la zona, por lo que las condiciones de vida eran bastante duras. A día de hoy ya no vive nadie en el pueblo, exceptuando algunas familias que vienen a pasar el verano. A finales del siglo pasado llegaron a vivir 13 familias en este pueblo, y lo cierto es que se llevaban muy bien entre ellas. El año 1896 fundaron la Sociedad de Copropietarios de la Montaña de Tor, y es que cuando decimos que este era uno de los pueblos más ricos del Pirineo, es precisamente por la Montaña de Tor. Los vecinos montaron esta sociedad con el fin de ser los únicos propietarios de la montaña, y de asegurarse de que nadie de fuera se pudiera aprovechar de esta montaña que tenía tantas posibilidades. El valor de esta montaña viene dado por su situación estratégica, puesto que es uno de los pasos entre Andorra y el Pallars Sobirà, pasando por el puerto de Cabús, a 2300 metros de altitud, y también por el hecho que en la vertiente andorrana se encuentran las estaciones de esquí de La Massana y Vainord, que forman el complejo de Vainord. Este pueblo es conocido por la rivalidad que hubo entre dos de las familias que vivían aquí, los Sansa y los Palanca. Un miembro de cada una de las familias fueron los protagonistas de los enfrentamientos. Sansa era el que encabezaba la sociedad de copropietarios de la montaña de Tor, que estaba formada por todos los vecinos que vivían aquí durante todo el año.
Entonces lo que pasa es que excluían a toda aquella gente que solo vivía aquí una parte del año, como es el caso de los Palanca. Uno de los primeros conflictos vino derivado por la construcción del camino entre Alins y Thor. La empresa encargada de construirlo lo hizo a cambio de 50.000 pinos de las montañas de Thor y otros 50.000 que pagó con dinero. Este dinero se repartió entre los vecinos de la sociedad de copropietarios, excluyendo a los Palanca, por el simple hecho de que no vivían aquí. Uno de los miembros de la familia de los Sansa se fijó en el potencial que tenía esta montaña y quiso llevar a cabo un proyecto de construcción de unas pistas de esquí que enlazaran con las de Palarinsal, en Andorra. La construcción de este proyecto hubiera supuesto crear unas pistas de esquí más grandes que las de Baqueira Beret, por lo que el proyecto sonaba muy ambicioso. Para poder llevarlo a cabo, quiso contar con un inversor inmobiliario, que fue a buscarlo a Andorra, ya que era un inversor que había trabajado en la construcción de algunas de las pistas de esquí más conocidas de Andorra. De hecho, el conflicto estalló porque se llegó a firmar un contrato de arrendamiento entre el inversor inmobiliario, los Sansa y algunos otros copropietarios, y se excluyó a los vecinos que no vivían aquí durante todo el año, como es el caso de los Palanca. Todo esto hizo que empezara una época de muchísima tensión, sobre todo entre el inversor inmobiliario y el señor Palanca, porque pues el señor Palanca tenía un equipo de trabajadores que le hacía de guardaespaldas y el inversor tampoco iba nunca solo. Con el fin de calmar la tensión que había en ese momento, el inversor intentó negociar con el señor Palanca ofreciéndole 40 millones de pesetas y además la posibilidad de entrar en la sociedad de copropietarios de la montaña. Sin embargo, solo 3 familias se podían beneficiar de todo este proyecto. Esto evidentemente no le gustó al señor Palanca, ya que él pensó en todas las otras familias del pueblo y desencadenó una batalla en una de las calles del pueblo. Al principio fue solo una batalla de arma blanca, pero a la que se sacó un puñal, uno de los guardaespaldas del inversor sacó una pistola y acabó con la vida de los 2 guardaespaldas del señor Palanca. Esto acabó con la condena a prisión de los 2 guardaespaldas del inversor y además él tuvo que pagar 10 millones de pesetas a las viudas. Después del primer crimen, toda esta situación se llevó a los tribunales. Las 3 familias que vivían durante todo el año en el pueblo de Thor y que firmaron el contrato de arrendamiento con el inversor inmobiliario pusieron un pleito contra el resto de copropietarios. El inversor inmobiliario se arruinó. Sus abogados explican que creen que hubo una mano negra en todo esto, porque precisamente la montaña de Thor era un enclave muy importante para el narcotráfico entre España y Andorra. Y es que lo cierto es que del pueblo de Thor sale un camino, una pista forestal bastante larga que llega a cruzar Andorra. Y era un punto que durante muchísimos años se utilizó para el narcotráfico, incluso a lo mejor hoy en día, aunque es algo que desconocemos. De hecho, en el reportaje 30 Minuts que hizo TV3 hace más de 25 años, se puede ver cómo el equipo de cámaras de TV3 se encuentra a distintos narcotraficantes en algunos puntos de esta pista forestal. Oiga, haga el favor de no firmarme con la cámara. Firme quien quiera, a mí no me sirve. De hecho, también se conoce que esta pista forestal llega a un punto que tiene una bifurcación. Una de las partes del camino es de Sansa y la otra es de propiedad de los Palanca. Y se acusa a los 2, aunque esto es algo que se desconoce, de que los 2 dejaban pasar a los narcotraficantes a cambio de una comisión. El 14 de febrero de 1995, 14 años después del crimen, se asignó al señor Sansa como único propietario de la montaña de Thor, ya que se consideró que era el único vecino que cumplía con las consignas de la sociedad fundada 100 años atrás. Sin embargo, 5 meses después, fue asesinado y su cuerpo se encontró 2 o 3 semanas más tarde en una de las casas del pueblo en estado avanzado de descomposición y con claros signos de violencia. La verdad que un sitio como este es el lugar ideal para cometer este tipo de crimen sin dejar apenas rastro. Y es que a día de hoy el crimen sigue sin resolver.
por aquí grabando algunos planos de las casas y me hace gracia ver cómo algunas de ellas tienen detalles bastante curiosos. Algunas de las casas tienen marcada su fecha de construcción y es que hay algunas que son verdaderamente antiguas. Hay incluso alguna del siglo XVII que aún se mantiene en pie. A pesar de que este lugar tiene una historia muy oscura, hay que destacar que el sitio es precioso. Este pueblo está enclavado entre montañas, haciendo frontera con Andorra, y la verdad que los paisajes son increíbles. Y de hecho una de las bellezas de este pueblo es el río. Si habéis escuchado un ruido de fondo mientras hablamos es precisamente por eso, porque hay un río que atraviesa todo este pueblo. Estamos por aquí y debemos deciros que este lugar nos recuerda un poco a La Estrella, porque es que también está lleno de gatitos. No hay tantos como en La Estrella, pero está lleno de gatitos que, bueno, les hemos tenido que dar de comer y todo porque estaban famélicos los pobres. La realidad es que es un pueblo muy bonito. No os negaremos que cuando hemos entrado Óscar y yo aquí estábamos un poco cagados, porque a ver, el ambiente pues sí que es un ambiente un poco cargado, ¿no? Pese a que el lugar, ya os digo, es increíble. El pueblo es precioso, está entre montañas, hay un río, pero bueno, no deja de ser un lugar en el que han ocurrido muchas cosas y quizá solo el mero hecho de pensar que ha ocurrido todo esto aquí hace que estés un poco intranquilo caminando por estas calles. La trágica historia de este pueblo olvidado nos recuerda que el peligro puede acechar en los lugares más insospechados. Es fácil caer en la tentación de mirar hacia otro lado, de alejarnos de los relatos dolorosos y oscuros que nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana, pero al hacerlo, también nos negamos la oportunidad de aprender de nuestros errores y de honrar la memoria de aquellos que sufrieron. Porque solo así podremos evitar que historias como la de Thor vuelvan a suceder.